Cuando decidí pasar el verano de vuelta en mi pueblo, se suponía que iba a ser algo temporal, un pequeño reinicio antes de mudarme a una nueva ciudad en otoño. El plan era simple: trabajar unos meses, ahorrar algo de dinero y reconectar con viejos amigos. Ciertamente no esperaba encontrarme con Ryan, de todas las personas. Solo pensar en él me revolvía el estómago de ira y, quizás, un poco de ansiedad también. El matón de mi instituto. El chico que parecía salirse de su camino para hacerme la vida imposible. En los años que pasaron desde que me fui, me había convencido a mí mismo de que lo había superado, pero toparme con él en la fiesta de cumpleaños de Sam, en mi primera noche de regreso, demostró lo contrario. En el segundo en que lo vi, fue como si tuviera 17 años otra vez. Ryan se veía diferente, pero de una manera que lo hacía casi irreconocible. El ceño fruncido que recordaba se había suavizado, su cabello estaba un poco más largo y vestía de una manera que sugería que ahora sí le importaba su apariencia. Me miró a lo lejos en la habitación y supe que él también me había reconocido. Intenté volver a mi amigo, con la esperanza de fingir que no lo había visto, pero ya era demasiado tarde. Sam, oí su voz detrás de mí, cautelosa pero inconfundible. Me giré lentamente, forzando una sonrisa, pero pude sentir mi cara tensarse mientras lo miraba. Ryan. Ha pasado un tiempo. Esperaba que me lanzara alguna burla o insulto a medias, como solía hacer, pero en su lugar, solo asintió. Sí, lo ha hecho. Te ves diferente. La ironía de esa afirmación era casi ridícula, dado lo mucho que él mismo había cambiado, pero no me molesté en señalarlo. Intercambiamos algunas preguntas incómodas antes de que me excusara para ir a tomar algo, poniendo tanta distancia entre nosotros como pude por el resto de la noche. Esperaba que esa fuera la última vez que lo vería, pero por supuesto, la vida tenía otros planes. A la mañana siguiente, me presenté para mi primer turno en una cafetería local, donde había conseguido un trabajo de verano, y adivinen quién era mi compañero de turno. Ryan. Estaba apoyado en el mostrador, con los brazos cruzados, con la misma mirada cautelosa de la noche anterior. Gemí para mis adentros, pero forcé una sonrisa mientras me acercaba a él. Supongo que trabajaremos juntos entonces. Parece que sí, me respondió con una pequeña sonrisa avergonzada. Trataré de no ser un capullo. La informalidad de su tono me pilló desprevenido y solté una risa sorprendida. Bueno, eso es un cambio. Oye, la gente madura, se encogió de hombros, luciendo un poco a la defensiva. Sé que no fui exactamente amable contigo en el pasado. Eso era quedarse corto. Él había hecho de mis años de instituto un infierno, pero escucharlo reconocerlo, por más de pasada que fuera, despertó algo inesperado en mí. Quizás realmente había cambiado. Sí, bueno, no me hago ilusiones, le dije, manteniendo mi tono ligero. No podía bajar la guardia, no después de todo lo que me había hecho pasar. Durante los primeros turnos, mantuvimos las cosas en buenos términos, pero distantes. Hablamos de trivialidades sin importancia, como había cambiado el pueblo, de amigos en común con los que no habíamos mantenido el contacto. Pero había una tensión constante entre nosotros, como si ambos estuviéramos esperando a que el otro explotara. Y entonces, durante un turno particularmente largo, esa explosión finalmente sucedió. Era tarde, la cafetería estaba casi vacía y lo único que me mantenía despierto era una serie de tragos de café espresso. Ryan y yo estábamos haciendo la limpieza nocturna cuando él empezó a tararear una canción en la radio. La reconocí, era una de mis viejas favoritas del instituto, la que solía tararear por lo bajo entre clases, cuando pensaba que nadie estaba escuchando. ¿Conoces esa canción?, le pregunté, sorprendido. Levantó la vista, con su expresión precavida. Sí, la escuché mucho en el instituto. Sí, solté una risa amarga. Supongo que eso tiene sentido, dado lo a menudo que me seguías por ahí. Hizo una mueca. Sam, mira, fui un imbécil en ese entonces. Lo sé. Oh, ¿en serio, fui un imbécil? La ira que había estado reprimiendo durante todos esos años de repente se liberó. No solo te burlaste de mí, Ryan. Me humillaste. Me hiciste sentir inútil todos los días durante años. Él se quedó mirando al suelo, con su expresión indescifrable. Lo siento.
de verdad lo siento. Era extraño escucharlo decir eso. Era algo que siempre había querido oír, pero en esta cafetería tranquila y vacía, se sentía extrañamente anticlimático. Esperé a que dijera algo más, que explicara por qué había actuado de esa manera, pero él solo bajó la mirada, como si no pudiera mirarme a la cara. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Y luego, como no sabía qué más decir, murmuré, ni siquiera sabes por lo que me hiciste pasar. Lo sé, dijo en voz baja. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero he intentado ser una mejor persona desde entonces. ¿Por qué? Le exigí. ¿Por qué querías sentirte mejor contigo mismo? No, tomó una respiración profunda, mirando a los ojos. Porque odiaba a quien era. Estaba enojado, confundido. Me desquitaba contigo porque eras. Vaciló, con las mejillas enrojecidas. Eras todo lo que pensaba que no podía ser. Fruncí el ceño, desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso? Abrió la boca para responder, pero luego sacudió la cabeza. Olvídalo. No es importante. Quise presionarlo más, pero él rápidamente se puso a limpiar, dejando claro que la conversación había terminado. Y por mucho que quisiera exigir respuestas, no podía negar que una parte de mí se sentía satisfecha al oírlo admitir que se había equivocado. En las semanas siguientes, Ryan y yo nos acostumbramos a una extraña y tentativa tregua. No éramos exactamente amigos, pero la animosidad entre nosotros parecía desvanecerse a medida que nos acostumbrábamos a una rutina. De vez en cuando, me sorprendía con pequeños gestos, me traía café en nuestros turnos tempranos o me dejaba elegir la música que poníamos. Eran cosas pequeñas, pero me encontraba esperando nuestro tiempo juntos cada vez más. Una tarde, nos asignaron a limpiar el almacén de la cafetería. Hacía calor y estaba abarrotado, y después de un rato, empecé a sentirme un poco mareado. Me apoyé en la pared, abanicándome, y Ryan me lanzó una mirada de preocupación. ¿Estás bien? Sí, murmuré. Solo un poco de calor aquí. Él asintió y me entregó su botella de agua. Dudé, pero la acepté, le di un sorbo y se la devolví. Por un momento, nuestros dedos se rozaron y una extraña sacudida de electricidad me recorrió. Rápidamente retiré mi mano, fingiendo no darme cuenta, pero pude ver a Ryan mirándome de reojo. ¿Qué te pasa?, me preguntó con una sonrisa de lado. ¿Has estado actuando raro conmigo últimamente? Oh, por favor, me burlé, poniendo los ojos en blanco. Estás imaginando cosas. Pero la verdad era que ya no podía negarlo. Estaba empezando a sentir algo que no quería reconocer. El mismo chico que me atormentó durante años era de repente diferente. Era divertido, sorprendentemente considerado, y cuando bajaba la guardia, era un poco encantador. Me odié a mí mismo por siquiera pensarlo, pero ahí estaba. A medida que el verano continuaba, mis sentimientos contradictorios solo se intensificaron. Me encontraba constantemente dividido entre la ira hacia la persona que solía ser y una extraña e innegable atracción hacia la persona en la que parecía haberse convertido. La tensión entre nosotros seguía aumentando hasta que, una noche, finalmente llegó a su punto de quiebre. Estábamos con amigos celebrando el cumpleaños de alguien en un bar local. Ryan y yo habíamos bebido un poco de más, y en algún momento de la noche, me encontré afuera, apoyado en la pared y mirando las estrellas. La puerta se abrió y Ryan salió, uniéndose a mí. ¿No pudiste soportar el ruido?, me preguntó, apoyándose en la pared a mi lado. Sí, necesitaba algo de espacio. Durante unos momentos, nos quedamos en silencio. Los únicos sonidos eran la música tenue del interior y el zumbido de los coches que pasaban. Entonces, de la nada, Ryan habló. Nunca dejé de pensar en ti, ¿sabes?, me susurró, con la voz apenas audible. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir? Me miró, con los ojos llenos de algo que no pude descifrar. En el instituto, no sabía cómo lidiar con lo que sentía, así que te lastimé en su lugar. Antes de que pudiera responder, se inclinó y me besó. Por una fracción de segundo, me congelé. Luego, en contra de todos los pensamientos racionales en mi cabeza, le devolví el beso. La ira, la frustración, la atracción,
todo chocó en ese momento y se sintió tan emocionante como confuso. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una mezcla de alivio y miedo en sus ojos. Yo lo miré, con el corazón acelerado, mientras me daba cuenta de la verdad, me estaba enamorando de la única persona que había jurado odiar. Y por más aterrador que fuera, una parte de mí no quería detenerme. Desearía poder decir que ese beso no cambió nada, que podría haberlo descartado como un error de borracho, pero por mucho que intenté convencerme, no podía sacármelo de la cabeza. Cada vez que veía a Ryan, mi mente volvía a ese momento fuera del bar, el calor de sus labios, la forma en que me había mirado, como si hubiera estado aferrado a ese sentimiento tanto tiempo como yo, o quizás más. Habíamos iniciado una relación secreta y confusa, si es que se le podía llamar así. No estábamos saliendo exactamente, pero seguía encontrando excusas para pasar más tiempo con él, encuentros temprano en la mañana antes del trabajo, salidas nocturnas en la cafetería después de que todos se habían ido a casa. Era emocionante y aterrador mantener algo tan arriesgado entre nosotros, y era agotador tratar de actuar como si nada hubiera cambiado frente a mis amigos, que ya estaban empezando a notar con qué frecuencia desaparecía cuando Ryan estaba cerca. Una mañana, nos encontramos para tomar un café antes de nuestro turno. Ryan estaba apoyado en la pared, esperando con 2 tazas en la mano y una sonrisa torcida que me revolvió el estómago. «Parece que no has dormido», bromeó, entregándome un café. «No lo he hecho», murmuré, bostezando. «¿Por qué nos estamos encontrando tan temprano de nuevo?» «Ya sabes por qué», sonrió, con los ojos brillantes. Luego bajó la voz, mirando a su alrededor. «¿Es esto o a escondidas después del trabajo? Así que tú decides». Puse los ojos en blanco, pero no pude evitar sonreír. Por muy complicadas que fueran las cosas, no podía negar lo vivo que me hacía sentir. Y no era solo el secretismo. Había cosas pequeñas e inesperadas que estaba empezando a notar sobre él, la forma en que siempre me guardaba el último pedazo de pizza, su tonta obsesión con las películas de terror, su terca insistencia en hacer las cosas a su manera, incluso si me volvía loco. Pero por muy emocionante que fuera todo, el miedo nunca se fue por completo. Estaba aterrorizado de que alguien se enterara, de que mis amigos nos vieran y toda la ira y confusión del instituto regresaran de golpe. Y todavía había esa parte de mí que se preguntaba si Ryan realmente había cambiado o si solo me estaba preparando para ser lastimado de nuevo. Una noche de viernes, las cosas llegaron a un punto crítico. Estábamos con un grupo de amigos en un bar cuando noté que uno de los compañeros de trabajo de Ryan nos miraba con una mirada curiosa, casi como si supiera algo. Entré en pánico de inmediato, poniendo algo de espacio entre Ryan y yo, pero pude sentir sus ojos sobre nosotros toda la noche. Cuando nos fuimos, pude sentir la tensión en el aire entre nosotros, y para cuando llegamos a mi coche, todo se desbordó. ¿Te avergüenza que te vean conmigo?, me preguntó Ryan, cruzando los brazos. ¿Qué? No, le dije a la defensiva. Solo, no sé. No estoy listo para que todos lo sepan. ¿Por qué no? Su voz era tensa. Por lo que te hice en el instituto, tal vez. Ryan, pasé años odiándote. Años. Todo esto es confuso y no sé si estoy listo para que todos nos vean así. Se quedó en silencio por un momento, luego dijo, ¿crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que estoy orgulloso de lo que te hice? Levanté la vista, sorprendido al ver una vulnerabilidad cruda en sus ojos que no había visto antes. ¿No crees que me levanto todos los días deseando poder deshacerlo todo?, continuó, con la voz temblorosa. Me odiaba a mí mismo por lastimarte, pero también odiaba no poder dejar de pensar en ti, incluso cuando se suponía que debía mejorar. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, pregunté, sintiendo un estallido de ira. ¿Por qué me hiciste la vida un infierno si tanto te importaba? Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Porque no sabía qué más hacer. No sabía cómo manejar lo que sentía, así que me desquité contigo y me arrepiento de ello todos los días. Sus palabras quedaron en el aire y pude sentir una mezcla de ira y comprensión burbujeando dentro de mí. Quería gritarle, hacerlo sentir el dolor que me había causado, pero al mismo tiempo, podía ver que él también estaba sufriendo, que había estado cargando con esta culpa tanto tiempo como yo había estado cargando con la ira. Necesito tiempo, le dije finalmente, con la voz apenas un susurro. Solo, necesito tiempo para resolver esto.
Él asintió, mirando hacia abajo. Lo entiendo. Pero mientras se alejaba, no pude deshacerme de la sensación de que estaba dejando que algo importante se me escapara de las manos. Los siguientes días fueron un desorden de emociones. Seguía repitiendo nuestra discusión, preguntándome si había sido demasiado dura, si tal vez yo era la que nos estaba frenando. Hablé con mi mejor amiga, Jessica, que me conocía lo suficiente como para ver a través de mí. Entonces, te estás enamorando de él, ¿verdad?, preguntó, levantando una ceja. Gemí, enterrando mi cara en mis manos. ¿Por qué suenas tan feliz por esto? Ella se rió, apartando mis manos. Porque puedo ver que lo está intentando, Sam. Yo lo odié tanto como tú, pero puedo ver que ahora es diferente. Tal vez sea hora de que le des una oportunidad de verdad. Sus palabras hicieron eco en mi mente mientras me dirigía al trabajo al día siguiente. Sabía que tenía razón, pero ceder significaba dejar de lado años de resentimiento e ira, y eso era más difícil de lo que esperaba. Cuando llegué al trabajo, encontré a Ryan esperándome. Parecía indeciso, casi tímido, lo cual era nuevo. Siempre había sido seguro de sí mismo, incluso un poco engreído, pero ahora parecía nervioso, como si no estuviera seguro de cómo reaccionaría. Hola, me dijo, metiendo las manos en los bolsillos. Solo, quería disculparme por todo. No espero que me perdones, pero quería que supieras eso. Tomé una respiración profunda, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Lo aprecio. De verdad. Él asintió y por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, sin pensarlo, extendí la mano y tomé la suya. Quizás podríamos intentarlo, dije, con la voz apenas audible. Pero iremos despacio, ¿vale? Necesito tiempo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, suave y genuina. Está bien. Puedo hacerlo. Las semanas siguientes se sintieron como un nuevo comienzo. Ryan y yo pasamos más tiempo juntos, no solo en momentos robados antes y después del trabajo, sino también a la vista de todos. Todavía no estábamos haciendo un gran alarde, pero tampoco nos estábamos escondiendo. Podía notar que algunas personas sentían curiosidad, y algunos susurraban a nuestras espaldas, pero por primera vez, no me importó. Una noche, Ryan me sorprendió apareciendo en un evento local, tomándome de la mano. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como una declaración, una señal de que él también estaba listo para avanzar. La gente nos miraba, pero él no me soltó, y pude sentir una mezcla de miedo y euforia mientras caminábamos entre la multitud juntos. Más tarde esa noche, mientras nos sentábamos juntos en el borde de una colina cercana, mirando las luces del pueblo de abajo, me di cuenta de que nunca me había sentido tan feliz antes. Ryan me apretó la mano y me giré hacia él, sintiendo un calor extenderse por mí que era imposible de ignorar. Gracias, susurré, apoyándome en su hombro. Por darnos una oportunidad. Él me abrazó, atrayéndome hacia él. Soy yo el que debería darte las gracias, susurró. Por dejarme intentar enmendar las cosas. A medida que los días de verano se convertían en semanas, construimos lentamente algo nuevo, algo que se sentía como si siempre hubiera estado esperando bajo la superficie. Todavía había momentos de duda, de miedo de que tal vez terminaríamos lastimándonos de nuevo. Pero cada vez que esas dudas aparecían, Ryan estaba allí, listo para mostrarme que era diferente, que era alguien en quien podía confiar. Por primera vez, me permití creerlo, creer que a pesar de todo, podía enamorarme de la persona que una vez más me había lastimado y, quizás, solo quizás, que nunca tendría que dejarlo ir.